Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los radioescuchas. Mi nombre es Alejandra Carreón y en esta ocasión, a petición de algunos usuarios, traemos para ustedes el tema de mente y lenguaje. Este tema es muy importante, ya que aunque forma parte de nuestro día a día, muchas veces solemos dar por sentadas las cosas que existen simplemente porque lo hacen y nos olvidamos de todo lo que existe detrás de ello o pues lamentablemente prestamos atención en esto hasta que pues se ve afectado de alguna forma. Bueno, pues antes de ahondar en el tema, creo que es importante que defina estas dos palabras, mente y lenguaje. Bien, aunque diversos especialistas han intentado definir a la mente, podríamos decir de forma resumida que este es el conjunto de capacidades cognitivas que nos permite tener una percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación, entre muchas otras más facultades que nos permiten procesar la información de nuestro alrededor. La mente engloba una serie de aptitudes cognitivas que abarcan una serie de elementos característicos de la humanidad, como lo son el pensamiento, la imaginación, la memoria, la percepción, el lenguaje, entre otras. Como podemos darnos cuenta, forman parte de aspectos sumamente importantes en la vida del ser humano, por lo que encontramos que cuando existe algún daño en esta, pues se pueden desarrollar enfermedades o padecimientos que dificultan el desarrollo o ejecución de actividades en ciertas áreas de la vida de las personas que lo padecen. Con lo que respecta al lenguaje, esta es una capacidad que tenemos los seres humanos y que utilizamos a través de un sistema específico de signos, a lo que denominamos lengua, y que gracias a esta logremos comunicarnos con nuestros pares. Es importante mencionar que no existe solo un lenguaje en el mundo. Este varía dependiendo del país o la región. Por ejemplo, la lengua española es diferente a la lengua inglesa. El lenguaje puede ser expresado por medio del sonido, es decir, signos articulados, o por medio de gráficos, lo que conocemos como la escritura. Estas dos posibilidades de los signos lingüísticos corresponden a dos usos del lenguaje que se denominan código oral y código escrito. El lenguaje podría decirse que es un mecanismo socializador, es decir, con este los seres humanos pertenecemos a la sociedad y no existimos solamente como un ser individual o aislado. María del Carmen Ugalde, en un escrito llamado El lenguaje caracterización de sus formas fundamentales, nos dice que el proceso de socialización se inicia no solo con el hecho de convivir, sino especialmente se inicia con el aprendizaje y el uso del lenguaje del grupo, que éste actúa muchísimas veces como un vehículo de cohesión e identidad grupal. Pues bueno, una vez familiarizados con estos dos términos, me gustaría ahondar en el tema utilizando como referencia dos lecturas bastante interesantes. La primera es del libro Lo que el cerebro nos dice, los misterios de la mente humana al descubierto, de Vilayanur. Hablaremos específicamente de lo que se encuentra en el capítulo 6 de este libro. Este capítulo se titula El poder del balbuceo, la evolución del lenguaje. Y pues bueno, en esta parte del libro, el autor nos dice que tiene como principal objetivo dejarnos claro que aunque a menudo solemos utilizar los términos lenguaje y comunicación de forma indistinta, pues estos dos términos son muy diferentes. Para poderlo entender de una forma más fácil, eh, este autor utiliza en el libro el ejemplo de los monos verdes, los cuales poseen tres llamados de aviso para alertarse de los unos a los otros la presencia de depredadores. Las actitudes que estos tienen cuando se presenta un leopardo son diferentes a las que tienen cuando se presenta una serpiente o bien a cuando se presenta un águila. Cuando se presenta un leopardo, estos se impulsan a salir corriendo a los árboles más cercanos. En el caso de que sea una serpiente la que se presenta, pues se impulsan a ponerse de pie mirando hacia la hierba. En el caso de cuando es un águila lo que se presenta, pues ellos se impulsan a levantar la vista y buscar refugio en la maleza. Por el tipo de respuesta,
se podría pensar que estos tienen un tipo de lenguaje primitivo. Sin embargo, ¿ustedes creen que los monos realmente sepan que hay un leopardo o que de manera refleja se precipitan al árbol más próximo cuando suena una llamada de alerta? Bueno, este es el cuestionamiento que nos da el autor, lo que nos deja ver de una forma más clara que no es lo mismo comunicarnos a tener un lenguaje. Existen ciertas características que hacen al lenguaje humano algo único y radicalmente distinto al de otros tipos de comunicación. Empecemos enlistando estas 5 características. La primera, pues bueno, nuestro lenguaje es enorme. Si nosotros ponemos como referencia el número de palabras que nosotros tenemos, un niño a los 8 años ya cuenta con casi 600 palabras. Y estudios demuestran que personas adultas, en promedio, alrededor conocen 30,000 palabras. Si nos damos cuenta, estas cifras desde niños superan por mucho a las de nuestro inmediato seguidor, que es el mono verde. La segunda característica es que nosotros contamos con palabras funcionales que existen exclusivamente en el contexto del lenguaje. La tercera característica es que podemos utilizar palabras llamadas fuera de línea, que se utilizan para referirnos a cosas o episodios que en el momento del habla no existen o son visibles. Por ejemplo, cosas que ya sucedieron o cosas que van a suceder. La cuarta característica es que nosotros utilizamos metáforas y analogías. Y la última característica que menciona el autor es que nosotros contamos con una sintaxis flexible y recursiva. Entendemos entonces que el lenguaje nos da identidad a los seres humanos, logrando así diferenciarnos de otros seres vivos como son las plantas o los animales. Sin embargo, ¿cuándo pueden existir problemas en el lenguaje del ser humano? Bueno, pues el lenguaje se presenta en múltiples áreas del cerebro, por lo que en el caso de que exista alguna lesión en el cerebro, si es que afectan alguna de estas regiones, se pueden provocar alteraciones en el lenguaje. Cada uno de los sistemas cerebrales que se encargan de regular el lenguaje actúan por medio de la actividad de distintas zonas cerebrales. Dentro de ellas destacamos 3 zonas: el área Broca, el área de Wernicke y la circunvolución angular. Bueno, el área Broca está relacionado con la capacidad de ordenar fonemas para crear palabras y luego oraciones. Por eso mismo, esta también está vinculada con el uso de verbos y de otras palabras necesarias para interactuar. Cuando llega a ocurrir algún daño en esta zona, se presenta también una dificultad sintáctica relativa al orden, la combinación y la relación entre palabras. Lo que respecta al área de Wernicke, pues esta nos ayuda a evocar y vocalizar conceptos y se encarga también de procesar los sonidos para combinarlos, creando unidades capaces de tener significado. Respecto a la circunvolución angular, bueno, el cerebro está cubierto por numerosos pliegues o relieves que tienen funciones muy importantes y aún no son del todo conocidas. Estos pliegues o relieves se llaman circunvoluciones. Una de las circunvoluciones que participa en la regulación del lenguaje es la circunvolución angular, también conocida como giro angular o área 39. Además del lenguaje, esta zona participa en la actividad de la memoria episódica y semántica, en las habilidades matemáticas, la lectoescritura y la atención espacial. Las lesiones en esta área se han relacionado con la afasia semántica. Por su relación con la actividad comprensiva del lenguaje y la comunicación, muchos científicos consideran que esta circunvolución es una extensión o una parte del área de Wernicke. Bueno, en la misma lectura se maneja el ejemplo de una persona que después de sufrir un accidente, además de sufrir parálisis en el cuerpo, presentó problemas en el lenguaje. Después de una serie de estudios, se pudo deducir que éste había tenido daños en el área Broca. Se dice esto, que fue en el área Broca,
ya que se encontró que el paciente no podía generar frases articuladas de manera fluida, aunque entre ellas existía coherencia. O sea, su discurso tenía coherencia. Por lo contrario, si la afección hubiera sido en el área de Wernicke, este no tendría problemas en generar frases articuladas de manera fluida. Sin embargo, el problema que tendría es que estas oraciones serían incoherentes. Esa es la diferencia que existe entre el daño que hay en las diferentes áreas mencionadas. Después del corte comercial, mi compañero Yair Ángeles les hablará de una bibliografía más. Este es muy interesante también y habla acerca de la biolingüística y capacidad humana de Chomsky. En fin, yo por ahora me despido de ustedes. No se olviden que cualquier duda o comentario la pueden dejar en nuestras redes sociales y con gusto podemos abrir el diálogo ahí o bien crear un nuevo programa para que podamos seguir ahondando en el tema. Hasta luego.